hay un tipo nuevo de jurisprudencia. Se inició la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación y se suprimió un tipo de jurisprudencia en nuestro país. Todo lo que debes de saber acerca de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación. El pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativas al Poder Judicial de la Federación. Entre los artículos reformados y adicionados se encuentran el 94, 97, 99, 100, 105 y 107. Pero, ¿cuáles son los cambios sustanciales e importantes que a nosotros, los juristas, nos interesan? Aquí te los expongo. El número 1, vayámonos al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de esta reforma, en el párrafo 11º, nos hablaba acerca de la obligatoriedad de la jurisprudencia, así como cuándo podemos interrumpir la jurisprudencia y cuándo se podía generar jurisprudencia por sustitución. Era un tipo de jurisprudencia que en México se tenía, sin embargo, en la práctica no era muy utilizada. Es por ello que yo creo que ya la jurisprudencia por sustitución se suprime del párrafo 94, párrafo 11º del artículo 94 de la Constitución. Ese es el primer cambio. Se suprime la jurisprudencia por sustitución en México. ¿Cuál es el segundo cambio? En el artículo 94, párrafo 12º, nos habla acerca de la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Este es un nuevo tipo de jurisprudencia en nuestro país. Este párrafo 12º fue el que se le adicionó a la Constitución y se los leo. Nos dice de la siguiente manera: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de 8 votos y por las salas por mayoría de 4 votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Una vez más, las razones que justifiquen las sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en el Pleno como en las salas, solo la Suprema Corte puede generar jurisprudencia sin necesidad de que haya una reiteración de tesis o que haya una contradicción de tesis. Es decir, bien podría llegar un caso nuevo a la Suprema Corte en el cual se analice y las razones que justifiquen el sentido de una sentencia con que haya 8 votos, eso va a generar jurisprudencia obligatoria en nuestro país. ¿Y qué es lo que pasa con esta situación? Se dice que con esta reforma se está convirtiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un verdadero tribunal constitucional, porque ya no hay que esperar a que haya 5 sentencias ininterrumpidas para poder generarla. Desde el primer momento lo podrán hacer. Y esto me recuerda tanto el nombre como la manera de crear jurisprudencia por precedentes obligatorios, el common law. Recordemos que en el common law las decisiones o sentencias tomadas en tribunales de Estados Unidos, por ejemplo, son obligatorias. Tanto así que los estudiantes de los Estados Unidos se aprenden casos importantes en su legislación para poder defender a sus clientes. Este sistema de precedentes sienta las bases para dirigirnos cada vez más al common law. No estoy diciendo que vamos a llegar a ser un common law, porque claro está que nuestra tradición romano-germánica no nos los podría permitir. Sin embargo, sí estamos haciendo ya un mix en nuestro país. Entonces, primer cambio sustancial de esta reforma, se quita la jurisprudencia por sustitución y se agrega la jurisprudencia por precedentes obligatorios. En el artículo 3º transitorio de esta reforma del 11 de marzo de 2021, nos dice que la Suprema Corte, a través de un acuerdo general, nos dirá cuándo podrá empezar la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Es por ello que el día 8 de abril del 2021 se emite el Acuerdo General 1/2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual nos habla acerca de qué decisiones se han tomado a partir de la reforma del 11 de marzo del 2021. Algo que sorprende es que se establece que
el Semanario Judicial de la Federación empezará la 11ª época. En mi canal, el día 3 de marzo de 2021, me parece, o en marzo de este año, yo les hablaba de la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. El Semanario Judicial de la Federación es la herramienta en línea que tenemos en México para poder visualizar las jurisprudencias de nuestro país. En 2011 empezó la 10ª época a raíz de una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y es ahora en 2021, a partir del 1 de mayo, que es lo que nos dice este acuerdo general, que empieza la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Ya van 3 cambios importantes que esta reforma ha traído. Se suprime la jurisprudencia por sustitución, nos trae la jurisprudencia por precedentes obligatorios y se empieza la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. Esta reforma también hace unos cambios en la manera de nombrar a los tribunales, y es que con la finalidad de poder descargar la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se planea en esta reforma constitucional establecer plenos regionales. Los plenos regionales serán los nuevos que antes se llamaban plenos de circuito. Asimismo, existían algunos tribunales en nuestro país que se llamaban tribunales unitarios de circuitos. Ahora, con esta reforma, se llamarán o plenos regionales o tribunales colegiados de apelación. Es con esto que pasamos ahora sí a un poquito a hablar de cómo queda la jurisprudencia en nuestro país. Habría que ir a la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 215, en donde nos establece que la jurisprudencia se genera por precedentes obligatorios, por reiteración de tesis y por contradicción de tesis. No es mi intención explicar ahorita reiteración y contradicción porque este video ya se nos haría más largo de lo que ya es, pero entonces, según el artículo 215 de la Ley de Amparo de nuestro país, hay 3 tipos de jurisprudencia en México. Repito, jurisprudencia por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Ahora bien, en el artículo 228 nos habla de cómo interrumpir la jurisprudencia. Es decir, la jurisprudencia se crea de 3 maneras, pero según el artículo 228 la podemos interrumpir. Ahora bien, también cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tribunales colegiados de circuito resolviendo un amparo indirecto en revisión decidan acerca de la inconstitucionalidad de una norma, se podrá dar paso a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto con fundamento en el artículo 231 de la Ley de Amparo. Y en el artículo 232 de la Ley de Amparo nos habla de poder generar jurisprudencia a través de la resolución de un amparo en revisión, de amparo indirecto, si es que esta jurisprudencia se es votada por 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cómo queda el marco de jurisprudencia en nuestro país? Según el artículo 215 va a haber 3: jurisprudencia por reiteración, por contradicción y por precedentes obligatorios. Se puede interrumpir, pero también puede haber jurisprudencia generada cuando se vaya a declarar una inconstitucionalidad. Entonces, hay que poner mucha atención con eso. Y haciendo un resumen de lo que les he traído en este video, a partir de la reforma constitucional del 11 de marzo de 2021, se suprime la jurisprudencia por sustitución, se agrega la jurisprudencia por precedentes obligatorios, se crea la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación, se suprimen los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito y los plenos de circuito para dar paso a los plenos regionales y a los tribunales colegiados de apelación. Espero que este video les haya servido, y si llegaste hasta aquí y este video de verdad te sirvió, te voy a pedir, ahora sí, que de favor, que lo compartas con aquellos compañeros, si es que eres un estudiante de la carrera de Derecho, que creas que les pueda servir cómo queda el marco jurídico mexicano a partir de esta reforma constitucional.
o si no eres estudiante o eres abogado, litigante, que sabes que hay colegas que no entendieron muy bien de qué va esta reforma constitucional, por favor, mándaselos, porque mi intención es compartir esta información para que todos tengamos conciencia de los cambios sustanciales de esta reforma. Ahora bien, si crees que hay puntos que me dejé o que los dije muy rápidos, no te olvides de comentar. Yo estaré muy al pendiente de ello. Asimismo, te invito a que te suscribas a mi canal, que eso me es de muy gran ayuda. Y coméntame, ¿qué te ha parecido este video? Sin más por el momento, me despido y muchas gracias por tu atención.